reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace ya mucho que este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Lo acaban de escuchar, la banda terrorista ha pedido disculpas a las víctimas, aunque es un perdón a su manera. ETA hace matices al diferenciar entre los muertos. Pide perdón a aquellos ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna en el conflicto. A nadie más, una burla sin lugar a dudas. Javier Torres, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Así es, y ETA no solo se mofa de las víctimas, también lo hace de España y de la justicia porque anuncian que no están dispuestos a colaborar para esclarecer los casi 400 crímenes pendientes que aún siguen impunes. Lo que hay de fondo es una campaña para tratar de blanquear la imagen de Arnaldo Otegi de cara a las elecciones vascas del año 2020. El terrorista sueña con ser lehendakari. Para Euskal Herria Bildu, la declaración efectuada hoy por la organización ETA no solo es una aportación constructiva en la medida en que ofrece una valoración humana y política en términos de autocrítica, sino que supone además una contribución definitiva a la paz. ETA tenía un propósito muy claro: colarse en las instituciones para lograr la independencia de las provincias vascongadas. Renuncian a matar, pero no a sus fines políticos, con Otegi a la cabeza. Se produce después de que ayer conociésemos que el primer fin de semana de mayo se anunciará la disolución de la banda. Así es, de forma propagandística e intentando rentabilizar este acto. Aunque eso sí, ETA no mata, pero desde Intereconomía no nos olvidamos de más de medio siglo de historia criminal, con más de 2.400 actos terroristas, casi 200 atentados que han dejado más de 800 muertos y demasiado dolor en la sociedad española. Continúa la polémica en torno a Cristina Cifuentes. Mientras la presidenta está cada vez más acorralada, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos afirma que le engañaron los profesores que dijeron que Cifuentes defendió su máster. Javier Ramos explica además que la dirigente del Partido Popular no puede renunciar al curso, sino que tiene que pedir su retirada reconociendo su nulidad. Ramos confirma además que una asesora del gobierno autonómico acudió a la universidad sin ser requerida, aunque ve complicado decir si sufrió presiones. Repasamos el caso en unos minutos. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado que ha ofrecido al exprimer ministro de Francia, Manuel Valls, encabezar la lista de la formación naranja a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2019. Valls se lo está pensando, confirmando así la noticia que el propio protagonista había adelantado unas horas antes. Y me metí en este debate como europeo, porque las consecuencias eran muy importantes para Europa. Pero continuar en el debate de una forma u otra, ¿no? Le voy a responder como un político, eso sí que me interesaría. Sí, de una forma u otra, continuar ese debate político, intelectual. ¿Es que puedo ir más lejos? Bueno, me lo voy a pensar. En página de sucesos, la jueza reabre la causa contra el Chicle por haber violado supuestamente a su cuñada. Se ha acordado reabrir la causa iniciada en su día contra José Enrique Abuín, el autor de la muerte de Diana Quer. Esta agresión habría tenido lugar hace más de 10 años y no pagó condena por este caso debido a que fue encubierto por su mujer, la hermana de la víctima. Este sábado, final de la Copa del Rey de fútbol entre el Barcelona y el Sevilla Fútbol Club. El partido viene marcado por la polémica debido a los numerosos precedentes: pitadas al himno, abucheos al rey, esteladas en el campo y este año, como novedad, la petición de libertad de los golpistas encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Va a ser el acontecimiento deportivo con mayor despliegue policial de la historia de España. Habrá un agente por cada 20 aficionados. En sus casi 6 décadas de historia, ETA pide perdón por primera vez. Aunque eso sí, son unas disculpas con matices, y es que lo hace únicamente a aquellos ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna en el conflicto. Además, la banda terrorista también reconoce el daño causado en el transcurso de su trayectoria armada. Así se manifiesta en un comunicado difundido a través del diario Gara Iberria. La organización usa un lenguaje más que alejado de los tradicionales comunicados y admite que en estos años
no se ha padecido mucho, que ha habido un sufrimiento desmedido y que la responsabilidad es directa. El manifiesto está fechado del 8 de abril, pero no ha salido a la luz hasta hoy, un día después de que ETA anunciase que el primer fin de semana de mayo será la fecha de su disolución. ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace ya mucho que este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa. Las generaciones posteriores al bombardeo de Guernica heredamos aquella violencia y aquel lamento, y nos corresponde a nosotros y nosotras que las generaciones venideras recojan otro futuro. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras. A consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto. Han sido totalmente injustas, pese a utilizar el disfraz de la ley, las acciones de las fuerzas del Estado y de las fuerzas autonomistas que han actuado conjuntamente, y tampoco esos ciudadanos y ciudadanas merecen ser humillados. Las víctimas del terrorismo no han tardado en pronunciarse sobre el comunicado de ETA de esta mañana. Tanto la VT como la Fundación Víctimas del Terrorismo creen que lo señalado por la organización terrorista no se corresponde con la realidad. Esto es lo que han dicho Alfonso Sánchez y Manimar Blanco. El tema del perdón no se hace así. El tema del perdón consideramos que ETA lo tiene que hacer en la Audiencia Nacional, ¿no? Cuando hemos ido con causas pendientes de víctimas del terrorismo y los terroristas que han sido citados como testigo pues tienen una amnesia profunda, se han negado a colaborar y que hay 300 casos sin resolver y 300 familias sin cerrar luto, ¿no? Esto no deja de ser, o al menos así lo consideramos, una justificación a su pasado terrorista en el que pues hay cerca de 900 muertos. No tiene nada que escenificar, porque ETA lo único que tiene que hacer es desaparecer de una vez por todas de nuestras vidas. Desde luego me parece lamentable que se permita esa escenificación en el sur de Francia, que se permita vender a la organización terrorista ETA como que este final es gracias a ellos, a su buena voluntad, cuando todos sabemos que nada más ajeno a esa realidad, sino que eso es fruto de que han sido derrotados, insisto, por el Estado de Derecho. Y desde el Gobierno han reiterado que ETA no obtendrá jamás nada a cambio y que tampoco cambiarán el relato de las víctimas. Misma línea que ha seguido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Pedro Sánchez, el secretario general socialista, ha afirmado que hoy es el punto final de la banda y, por su parte y en su propio beneficio, Arnaldo Otegi ha valorado positivamente esta noticia. ETA ha sido derrotada por todos los españoles, ha sido derrotada gracias al esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias a la fuerza de la ley, gracias a la acción de los jueces, gracias a la cooperación internacional a través de la euroorden. El comunicado que se ha dado a conocer hoy es el reconocimiento de una realidad, el reconocimiento por parte de ETA de que fue derrotada por la democracia española. Para nosotros quiero que quede claro que nunca va a vencer el relato de ETA. Ni hubo un conflicto en el País Vasco, ni hubo una guerra. Lo que había eran personas inocentes asesinadas por una banda terrorista, y también quiero decir que no habían víctimas de primera y de segunda. Tienen oportunidad para, en aquel momento, en el momento de la declaración definitiva de su final, de manera unilateral, para tener en la misma consideración a todas las víctimas y para reconocer el daño injusto causado. No solo es una aportación constructiva en la medida en que ofrece una valoración humana y política en términos de autocrítica, sino que supone además una contribución definitiva a la paz. Hablamos del comunicado de ETA con el presidente de Memoria, Dignidad y Justicia, Daniel Portero. Señor Portero, muy buenas noches. Señor Portero, no sé si me escucha. Sí, escucho perfectamente. Sí. Este comunicado de ETA, ¿cree que el perdón se puede considerar como sincero? Por supuesto que no. O sea, hacer un perdón colectivo como un Orbi et Orbi en Roma por parte del Papa me parece que no tiene nada que ver una cosa con otra. El perdón es individual, nunca lo han hecho ni nunca lo harán, y esto es una manipulación lo más absoluta, pero lo más importante, el lenguaje que utiliza este comunicado no es un lenguaje de ETA, es un lenguaje de su entorno político. Está claro que la debilidad de ETA ha hecho posible que el entorno político de ETA, Batasuna o la antigua Batasuna, haya tomado las riendas y haya sido la que utilice
expresiones como que pedimos perdón de veras. Eso nunca se hubiera escuchado ETA, ni nunca se lo hubiera escuchado en ninguna parte, porque no es lo que sienten. Esto es un proceso de 2 años en las cárceles francesas y españolas, donde los abogados, tanto de la parte francesa como española, pues han de alguna manera transmitido que el acercamiento al País Vasco tenía que suponer una petición global de perdón hacia las víctimas del terrorismo y que con eso se ganaría un punto importante para favorecer ese traslado de los presos. Y claro, eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa. Esto yo lo veo en clave política, yo no lo veo como una disolución. Ellos, su objetivo es el acercamiento al País Vasco, y es lo que han dicho hoy. Han hecho un supuesto gesto, que es falso, por supuesto, y lo que pretende es ese acercamiento. Señor Portero, ¿qué le parece que ETA haga distinción entre las víctimas directas y las que no tenían una participación directa en lo que ellos llaman el conflicto? Pues mira, además nos ha venido muy bien para la causa de lesa humanidad que llevamos contra ETA, porque precisamente es un comunicado que claramente define los grupos de la sociedad que eran perseguidos por la organización terrorista y a los cuales, por supuesto, ni se les pide perdón ni nada. Ha ido exterminando selectivamente a esos grupos, a esos cabezas de grupo, y es el principal indicio claro de que, aparte del asesinato terrorista, existe un claro delito de lesa humanidad, con lo cual nos viene muy bien como prueba para el juicio que tenemos contra ellos por lesa humanidad. Y señor Portero, ¿en qué momento podremos decir entonces que ETA ha llegado a su fin? Porque todavía quedan centenares de casos por resolver. Bueno, es que es lo que yo creo que solicitamos las víctimas del terrorismo. Yo no quiero ni libritos, ni relatos, ni películas, ¿eh? No queremos, no es que el relato es la lucha, el verdadero relato. Vamos a ver, usted relátele al familiar que asesinaron a sus familiares. Por ejemplo, en 1973, los 3 gallegos que fueron asesinados en el sur de Francia y que además desaparecieron sus cuerpos. Relátele usted a sus familias, después de 45 años, que van a escribir un librito en el que, de alguna forma, lo que se pretende es luchar porque el relato auténtico sea el relato de la verdad. Pero mire, lo que primero que hay que hacer es justicia a esos 379 casos. Ya está bien de hablar de 300 casos sin resolver de ETA. 300 en democracia, desde el año 77 en adelante. 379 en toda la historia de ETA. Hay que hablar con precisión. Y la precisión es que casi 1 de cada 2 asesinatos de ETA está sin resolver. Y eso es lo que queremos las víctimas. No queremos ni memorias, ni relatos, ni películas. Queremos justicia. Señor Portero, ¿entiende como una burla la justificación que hacen de la violencia con la mención que han hecho hoy al bombardeo de Guernica, producido durante la Guerra Civil? Es una justificación que utilizan muy frecuentemente, pero más en el entorno de ETA. Nunca la organización terrorista había hecho una mención parecida. Es otro indicio más de que el comunicado ha sido redactado desde el entorno político de ETA. Señor Portero, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Mientras, los terroristas vascos dicen que piden perdón, sin embargo, no dicen nada acerca de los más de 300 crímenes cometidos que quedan por resolver. La organización terrorista ETA anunciará su disolución el primer fin de semana de mayo en un acto que se celebrará en el País Vasco francés. ETA dará así por finalizado el debate interno que había abierto entre su militancia para acordar y hacer pública su desaparición al considerar que su función y ciclo habían terminado. El final del ciclo resulta cada vez más evidente y como consecuencia de las decisiones tomadas ya se ha producido en gran parte. El final de la estrategia político-militar marcó el comienzo del final del ciclo de la organización. La banda terrorista habla de fin de ciclo, pero no pide perdón por los crímenes cometidos, no renuncia a sus objetivos ni ayuda a la justicia a investigar los más de 300 crímenes cometidos sin esclarecer. Vamos a ver, si cuando a ETA actuaba nosotros no condenábamos, porque esa era nuestra posición política, ¿cómo tú me puedes pedir a mí, ahora, hoy, que yo condene una cosa del pasado cuando yo no la condenaba cuando se producía?
Este agujero negro en la justicia ha sido denunciado por distintas asociaciones de víctimas. También por el cineasta Iñaki Arteta, que dirigió el documental Contra la impunidad, una historia sobre los 324 asesinatos sin resolver de la banda armada en sus 50 años de existencia, los que ha acabado con la vida de 829 españoles inocentes. Por este motivo, el fin de ETA no supone la victoria del Estado de Derecho. Otra razón es que sus ideas siguen vigentes. Los herederos políticos de los terroristas tienen nombre y apellidos. Es el caso de Bildu, hoy considerado un partido perfectamente legal debido a la decisión del Tribunal Constitucional que en 2011 pasó por alto la ilegalización dictada por el Supremo. Una de las interpretaciones que se pueden hacer del comunicado de ETA es el lavado de cara que el entorno Batasuna pretende hacer de la imagen del que fuera terrorista Arnaldo Otegi. Las elecciones autonómicas vascas del año 2020 están a la vuelta de la esquina y no es ningún secreto que el exportavoz de Herri Batasuna aspira a convertirse en lehendakari dentro de las listas de Bildu. Tiempo de análisis con el periodista y escritor Kiko Méndez Monasterio. Kiko, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo valoras el comunicado de ETA emitido hoy? Bueno, creo que hoy hemos asistido a quizá el último o el penúltimo atentado de ETA contra sus víctimas y contra la unidad de España. Hemos asistido a un insulto nuevo que después de una banda terrorista cruel, cobarde y asesina, que después de tantos años de dolor y de crueldad que ha sembrado en España, pues ha querido rematar sus objetivos políticos, que siempre ha tenido objetivos políticos, insultando a sus víctimas, insultando a todo el pueblo español, disfrazándose de una manera pues que hemos podido todos ver. Yo creo que los españoles que tengan recuerdo de lo que es ETA, de lo que ha sido ETA y lo que sigue siendo ETA, no caerán en la trampa de aceptar este último atentado, porque no olvidemos que lo que pretende ETA con estas palabras es ni más ni menos que fortalecer su discurso político, el de la ruptura de España, que por desgracia está bastante fortalecido en nuestros días. El comunicado obedece a una estrategia para blanquear la candidatura de Otegi como lehendakari, es lo que parece. Sí, por completo. Es esto mismo que te decía. Es política. ETA no está haciendo ninguna revisión de sus planteamientos, sino lo que está haciendo es poner su granito de arena en el proyecto político de la anti-España, de los que odian a España, ya sean separatistas, catalanes, vascos o izquierda radical, que lo que pretende es destruir la nación. La manera que tiene ahora ETA de contribuir a ese proyecto de ruptura de España es disfrazarse de buenos samaritanos, tratar de engañar a sus víctimas y al pueblo español y tratar de blanquear, por supuesto, a su franquicia política, que es el señor Otegi. Y más, tratar de blanquear al fin y al cabo a todo el separatismo español, venga de la región que venga, para que no podamos, los que tratamos de defender la unidad de España, señalarnos diciendo todo lo que han pretendido romper la unidad de España a lo largo de decenas de años o incluso de siglos, lo han hecho matando y asesinando. Kiko, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. La oposición sigue sin dar tregua al Partido Popular por la polémica del máster de Cristina Cifuentes, tras el ataque de la presidenta regional al denunciar ante la Fiscalía las irregularidades de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre. Continúan las voces que piden su dimisión y que aseguran que este movimiento está dirigido a desviar la atención de su máster. Los otros partidos políticos denuncian que lo haga ahora, 3 años después de haber saltado la polémica a la luz. Uno de ellos, Ciudadanos, que continúan solicitando su cese. Su líder, Albert Rivera, ha asegurado a los medios de comunicación que Cifuentes no va a terminar la legislatura con el apoyo de la formación naranja. Es que el Partido Popular se ha metido hasta en la universidad. Hay gente haciendo esfuerzos para pagar sus tasas universitarias. La policía ha tenido que entrar en la universidad, cosa que era insólita, ¿no?, en democracia, para tomar declaraciones por posibles delitos en la trama de Cifuentes. Así que lo mejor que puede hacer el PP, si le importa algo a los madrileños, es pasar página, poner un candidato y que hablemos de los madrileños más que de sus casos de corrupción. Y cada día que pasa el tema Cifuentes se convierte en un asunto cada vez más incómodo
para el Partido Popular. Hoy el vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, ha evitado referirse a si ella acudirá a los actos del 2 de mayo como presidenta de la comunidad. Lo importante aquí no son las fechas o los actos protocolarios que tenga la comunidad por delante. Lo importante aquí es el mensaje que trasladamos los representantes políticos en su conjunto. Más de 30 días después de que la polémica saltara a la luz, sigue sin concretarse la fecha de la moción de censura contra Cifuentes, algo que ya exigen desde el Partido Socialista, al mismo tiempo que solicitan que Ciudadanos reconsidere su posición. Después de que se haya presentado la moción de censura por parte del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, donde poco menos da la sensación de que no está ocurriendo nada. La presidenta de la Asamblea de Madrid continúa sin fijar la fecha de la moción de censura, se celebran plenos de un gobierno que tiene pendiente sustanciar una moción de censura y se aprueba. Hoy el rector de la universidad ha asegurado que los profesores que dijeron que Cifuentes defendió el máster le engañaron. Vamos a repasar qué es lo que ha sucedido desde que el diario.es publicara que las notas de su máster estaban falsificadas. María Matos, muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, pues hemos realizado una cronología poniendo todas las informaciones en su lugar desde ese inicio del máster hasta hoy. Esta historia dura varios años, 7 en concreto, y vamos a empezar por el año en el que comienza exactamente ese día 22 de septiembre del año 2011. Y vamos ya a ver, estamos viendo cómo se forma el gráfico. Estos son los años en los que dura el máster. Y ahora sí ya vamos a ver a cada uno en concreto esos detalles. Es un máster de Derecho Autonómico, se trata de un título oficial del Ministerio de Educación necesario para poder presentar el doctorado. Y vamos con sus características. Es presencial, tiene 60 créditos, tiene más de 1000 horas entre clases, estudios y trabajos, y los horarios pues son los jueves por la tarde, los viernes por la tarde y también los sábados por la mañana. Pasamos ya al 21 de diciembre, fecha en la que Cifuentes se matricula oficialmente y 7 días después paga esas tasas de matriculación. Pero si nos fijamos en las fechas nos damos cuenta de que está fuera de plazo, que esa matrícula llega 3 meses tarde, es decir, cuando sus compañeros ya llevaban todo un trimestre del curso. Y nos vamos hasta junio de 2012. Son los exámenes y los profesores pues dan las notas. Cifuentes consigue en su expediente 5 sobresalientes y un no presentado en una asignatura. Todo esto a pesar de que sus compañeros dicen que nunca la vieron en clase ni tampoco presentarse a los exámenes. Y atención a esta fecha, el 2 de julio que vamos a ver ahora. Es el día de la exposición del trabajo del fin de máster. Aunque anteriormente aparecía como no presentado, ahora Cifuentes tiene un 7,5, un notable. Pero resulta que esta fecha es bastante extraña por varios motivos, que como requisito para poder presentar el TFM había que tener todas aprobadas y recordamos que ella tenía un no presentado. Y más asuntos de este día, pues supuestamente Cifuentes estaba coordinando un dispositivo policial por la celebración de la Eurocopa que acababa de ganar la selección española de fútbol, y también ese mismo día pues todo este departamento que la examinó estaba en Aranjuez, a 50 kilómetros de distancia, inaugurando los cursos de verano de la universidad. Por cierto, esas dos profesoras ya han desmentido que la hubieran examinado. Y continuamos. Nos vamos hasta el 20 de noviembre de 2012, día en el que Cifuentes vuelve a pagar las tasas del trabajo de fin de máster para volver a presentarlo, porque en esta fecha aún no aparecía como presentado. Y 2 años después, el 23 de octubre de 2014, una funcionaria, amiga de Cifuentes, Amalia Calonge, entra en el sistema informático de la universidad, incumpliendo el protocolo oficial para modificar una nota, y cambia los 2 no presentados y el TFM de la asignatura por 2 notables. Esta funcionaria ya está, le han abierto un expediente y tenemos que esperar 4 años más para que en el diario.es destapen todas estas informaciones, y rápidamente la universidad pues da una rueda de prensa y esto es lo que dicen. Existen indicios suficientes de delito que deberían ser puestos en conocimiento de la justicia para que actúe y depure las responsabilidades que correspondan. Se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado. Escuchábamos a Javier Ramos, el rector, el día 21 de marzo, quien también estaba acompañado de Enrique Álvarez Conde, director del máster, también Pablo Chico, el profesor que le había puesto un no presentado en aquella asignatura a Cifuentes, ambos con cargos en el PP. Álvarez Conde fue un alto cargo de Mariano Rajoy y a Chico le colocaron pues en el Ayuntamiento de Pozuelo. En este mismo, Álvarez Conde es el que envía un acta falsa de evaluación de ese trabajo de fin de máster, esa misma que ella enseñaba ese mismo día a través de
de un vídeo casero que subía a las redes sociales. Y 5 días después de esa explicación que daba Cifuentes, anunciaba una querella criminal contra 2 periodistas del diario.es, que sigue activa a día de hoy. Y esta semana lo último que hemos sabido es que renunciaba a tener ese supuesto máster, algo que, por cierto, no es posible, porque no puedes renunciar a algo que no tienes. Un máster del que poseo el correspondiente título oficial. En primer lugar, que yo no he cometido ninguna ilegalidad y, en segundo lugar, que he cumplido los requisitos que la universidad me puso para conseguir dicho título. La obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas totalmente ajenas a mí. Dicha acta no había sido solicitada por nosotros, no obstante lo cual procedimos a su distribución a los medios en base a que confiábamos plenamente en que esta documentación era veraz. Una preocupante vulneración de la Ley de Protección de Datos en la universidad que diriges, pero no solo ha podido facilitar el acceso y divulgación de datos personales, sino también su manipulación. Comunico formalmente mi decisión de renunciar a la utilización del título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato a los efectos oportunos. Esto era lo último que sabíamos de ella y se niega a dimitir. María Matos, muchísimas gracias. Nosotros, antes de seguir con otros temas, volvemos al tema de ETA, el comunicado que emitió esta mañana la banda terrorista. ¿Qué pasa? Se preguntará muchísima gente con las armas que la banda terrorista no ha entregado aún. Al margen del perdón y la promesa de que no va a volver a cometer atentados, ETA no ha entregado aún todo el arsenal de armas que tiene escondidas. Prueba de ello es que el pasado mes de febrero el gobierno de Francia entregó a España más de medio millar de armas que los terroristas tenían escondidas y las queremos para ayudar a esclarecer los muchos atentados que la justicia española aún tiene que resolver. Hablemos de ese armamento que todavía esconde ETA con el portavoz de la Unión Federal de Policías, el afín Giraldo. Señor Giraldo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Hay alguna estimación de cuántas armas mantiene ETA escondidas? No, en principio no le puedo ofrecer una información. Es precisamente la Brigada de Información la que realiza esta función, la que realiza esta labor. Pero teniendo en cuenta una premisa, y es que ETA realmente no existe, no porque ella haya desistido, sino por la acción tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. La verdad es que lo menos preocupante ahora es el número de armas, lo más es encontrarlas, porque realmente lo que hay es un grupo que sigue dando comunicados tan mezquinos como el que ha dado hoy, en los cuales, pues bueno, de alguna manera viene a pedir perdón a unas personas sí, a otras personas no, pero en definitiva, y con esto concluyo, realmente es la Brigada de Información la que ha desarticulado a ETA y realmente es la Brigada, las unidades de información, las que saben este número de armas. No creo que tarden mucho en encontrarlas. Señor Giraldo, el pasado mes de febrero Francia entregó a España más de medio millar de armas que ETA tenía escondidas en el país galo para ayudar a esclarecer atentados a resolver. ¿Hay alguna novedad al respecto? No, en principio es lo mismo. Esta unidad, las unidades de información, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, conjunto con las unidades de balística, son las que tienen que contrastar estas armas con la munición que haya sido disparada y recogida de todos los asesinatos que los asesinos de ETA produjeron. Con lo cual, esta labor de contraste, tanto de las armas como de los proyectiles encontrados, pues lleva su tiempo, es una ardua labor y desde luego tendrán noticias tan pronto como esta concluya. Y señor Giraldo, a pesar de que ETA lleve casi una década sin cometer atentados, ¿la policía ha seguido haciendo las mismas labores de lucha antiterrorista que hacía antes o no? Desde luego que sí. Fíjese usted, no son los terroristas los que han cesado de producir terror. Es la Guardia Civil, es la Policía Nacional los que han acabado con el terrorismo etarra. Y esto quiero dejarlo bien claro. Con lo cual se sigue adelante en las labores de información, se sigue adelante combatiendo con este terror. Y vuelvo a repetir, ETA prácticamente ha dejado de existir porque ETA ha dejado de matar, pero no porque ella quiera dejar de matar, sino por la acción tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Señor Giraldo, muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas. Y
volvemos a la Comunidad de Madrid porque Íñigo Errejón se venga y coloca a Tania Sánchez para ser su número 2 en la candidatura de Podemos en las elecciones autonómicas de 2019. De este modo, la hoy diputada nacional de Podemos regresa por la puerta grande a la política madrileña tras un complicado paso por el Congreso por las diferencias con Pablo Iglesias y por su apoyo al proyecto errejonista. Muy atentos a este vídeo. Es Íñigo Errejón el 24 de mayo de 2017. El próximo candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid alecciona sobre cómo tejer redes clientelares que ayuden a su partido a perpetuarse en el poder. No tiene desperdicio. Por ejemplo, para los compañeros que gobiernan en Barcelona o que gobiernan en Zaragoza o que gobiernan en Madrid, ¿cuál sería una tarea? Asumir, cuando perdamos las elecciones, dejar sembrado instituciones populares que resistan y, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierne el adversario. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Preguntabas por Argentina. Uno de los dramas en Argentina es que al perder el gobierno nacional y popular las elecciones y ganar las elecciones el señor Macri, pues lo que ha pasado es que, compañeros, no hay estructura para sostener tanta militancia, porque la militancia, como todo el mundo sabe, no se sostiene solo del aire. Conseguir construir en cada espacio, en cada distrito, en cada municipio, las estructuras económicas que hagan que afrontamos la tarea de oposición cuando venga mucho más fuerte. Bueno, se trata de haber dejado las políticas públicas, los cambios jurídicos institucionales, los cambios económicos, pero también el tejido asociativo, como para que cuando haya que emprender de nuevo la batalla, la emprendamos en condiciones de mucha más fuerza, y no solo digo fuerza discursiva o identitaria, estoy poniendo ejemplos, digamos, muy concretos de fuerza material para emprender las siguientes batallas. Y, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierne el adversario. Las numerosas y diversas diferencias internas de la formación están poniendo al partido en entredicho. Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento madrileño, duda de la gobernabilidad de Podemos en el consistorio. Un ejemplo más de por qué Podemos no merece gobernar ni un ayuntamiento más y, por supuesto, no merece gobernar la Comunidad de Madrid, ¿no? Si no son capaces de gobernarse a sí mismos, difícilmente van a gobernar una comunidad autónoma, ¿no? Y hablando de elecciones municipales, Manuel Valls, el que fuera ministro francés, podría ser, atención, el nuevo candidato de Ciudadanos en la ciudad de Barcelona. Dice Valls que está estudiando la oferta porque le interesa mucho el debate separatista. El propio Albert Rivera lo ha confirmado a los medios. Y me metieron en este debate como europeo, porque las consecuencias eran muy importantes para Europa. Pero continuar en el debate de una forma u otra, le voy a responder como un político, eso sí que me interesaría. Sí, de una forma u otra, continuar ese debate político, intelectual. ¿Es que puedo ir más lejos? Bueno, me lo voy a pensar. Cambiamos de tercio y nos vamos ahora hasta los tribunales porque el juez de la Gürtel no va a redactar la sentencia en solitario por discrepancias con el tribunal. Ángel Hurtado es el presidente del tribunal que debe dictar sentencia ante este tribunal. Según la diligencia a la que ha tenido acceso Intereconomía, el magistrado no está de acuerdo con el dictamen de los otros dos miembros del tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego. Pero eso sí, esta decisión no conlleva que vaya a dejar la ponencia de la sentencia, sino que Hurtado solicita que se escriban esas partes en las que hay disconformidades para poder someterlas luego a debate. El magistrado de la Audiencia Nacional, que es ponente de la sentencia de la época 1 del caso Gürtel, Ángel Hurtado, ha cedido la redacción de algunos párrafos de la misma a sus compañeros de tribunal en los que afecta a los puntos en los que hay discrepancia. Por este motivo, Hurtado se plantea emitir un voto particular. Señala Hurtado que, dadas las discrepancias habidas sobre algunos puntos sometidos a debate en el curso de la deliberación, con este magistrado ponente del asunto por parte de los otros dos magistrados que componen el Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.4 y le encarga la redacción a sus compañeros para que redacten la resolución en la parte que cada uno discrepe.
Desde los tribunales a Cataluña, y presten muchísima atención porque Mariano Rajoy pidió a Cristóbal Montoro que no afirmase con tanta rotundidad que no se destinó dinero público al 1 de octubre. Las palabras del titular de Hacienda negando que parte del Fondo de Liquidez Autonómico fuese dirigido a sufragar la organización y preparación y por tanto que hubiese malversación de caudales no sentaron muy bien entre la capa judicial. Las palabras de Montoro eran un golpe excesivo a muchas cosas, a la petición de traslado desde Alemania de Carles Puigdemont, a las investigaciones de la Guardia Civil, a la labor de la justicia y al auto de procesamiento de Llarena, que apoya su procesamiento en una serie de delitos, y entre ellos, como decimos, el de malversación de caudales públicos. Y hoy también el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregará al juez Llarena informes que ayuden a esclarecer la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Por lo tanto, información contable, el Gobierno anuló la partida presupuestaria, el Gobierno de la información contable que tiene, no hay ningún euro que se haya dedicado al referéndum ilegal, habrá que ver la verosimilitud de esa información contable y su calificación jurídica de acuerdo con la información que tenga el juez también de la Guardia Civil. Por tanto, el juez es el que, al final, califica jurídicamente y el que tiene toda la información y, por tanto, es él el que tiene que decidir. Y por eso el Gobierno inmediatamente, reitero, inmediatamente va a poner en su conocimiento toda la información de la que dispone. Desde el Gobierno defienden que Hacienda tuvo el mismo cuidado y el mismo esfuerzo que los separatistas al saltarse la ley. El vicesecretario sectorial del Partido Popular, al igual que lo hacía ayer Andrea Levy, dice que si se malversaron fondos fue a través de triquiñuelas engañando al Gobierno. Y el informe de la futura ley de alcohol pide que se sancione a los padres de los menores que beban. El objetivo, retrasar lo máximo posible el consumo en menores hasta los 18 años e incrementar la percepción social de riesgo de dicho consumo. También propone prohibir la venta de terminar con el botellón y revisar los impuestos especiales. Fue validado la semana pasada en el Senado y está a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta del Congreso-Senado. Veamos ya cuáles son todas y cada una de estas propuestas. Marta García Villanueva, buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues sí, vamos a ver cuáles son esas propuestas que, de aprobarse, tendrían una incidencia directa en los hábitos de consumo de muchos ciudadanos. Comenzamos por la más grande, la sanción a los padres de los menores que beban alcohol. Y es que con esta multa se pretende garantizar la protección de los menores y retrasar la edad de inicio de consumo en los adolescentes. Además, en los casos de reincidencia grave en los que los padres mostraran una actitud de desinterés hacia sus hijos, se aplicaría la normativa existente para la protección del menor. Y aunque esta sanción haya sido la más comentada, también hay otros cambios importantes, porque esta no es la única medida que contempla esta futura ley, ya que contiene otras 7 propuestas. En primer lugar, prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, es decir, lo que popularmente se conoce como un botellón, salvo en terrazas o áreas autorizadas. Y continuamos, porque en el caso de aprobarse esta ley, se establecería una restricción de horario infantil en televisión por la cual no se podría insertar publicidad de ningún tipo, por ejemplo, hasta las 10 de la noche. En tercer lugar, otra medida sería prohibir los happy hour en los locales, además de establecer la obligación en ellos de suministrar agua gratuitamente y que la embotellada estuviera a precio más bajo. Además, también se prohibiría la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras y se endurecerían las medidas contra cualquier tipo de local que venda alcohol a menores de manera reiterada. Y por último, como ya ocurre con el tabaco, se incluiría en el etiquetado de las bebidas con contenido alcohólico una advertencia sanitaria sobre los daños y riesgos para la salud, así como se limitaría la publicidad, promoción y patrocinio en la vía pública. Pero de momento, como decimos, esto es tan solo una propuesta de ley y, por tanto, estamos a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta del Congreso y el Senado. Marta, gracias por desgranarnos todas esas propuestas y muy buenas noches. Pero desde aquí nos preguntamos, ¿es beneficiosa esta ley? ¿Cuáles son las otras de las muchas medidas que se pueden poner en práctica? Se lo preguntamos ya al vicepresidente de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción. Señor Calderón, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Va a ayudar a reducir el alcoholismo de los menores que los padres sean sancionados si beben? Bueno, la ley efectivamente lo que tiene como objetivo es colaborar desde lo que una ley puede hacer, que normalmente es reprimir, es poner límites, es establecer sanciones, que eso sea eficaz de cara a reducir el problema que tenemos. Los padres
no solo son objeto de sanciones, ni mucho menos. Los padres son una clave en la educación de sus hijos y, por lo tanto, la educación es la clave que podría de verdad solucionar este problema. ¿Qué otras medidas alternativas a las leyes se pueden poner en práctica? Nosotros hemos planteado efectivamente lo que acabo de decir, que la ley es un elemento de un plan integral que debe contemplar la educación en valores desde la edad más temprana, que permita que cuando los chicos y las chicas en edades muy tempranas en este momento abran la puerta de su casa para salir al margen de la tutela familiar a encontrarse con la realidad de su vida y con la presión de grupo y con todo aquello que les va a afectar, tengan capacidad para manejar esa realidad y no que la realidad les maneje a ellos. Hasta 6.000 menores de edad fueron atendidos en 2016 por comas etílicos. ¿Cuál es el perfil del menor que le pasan este tipo de cosas? No hay un perfil específico, lo que hay es una realidad. Hoy el mundo joven se mueve en el ocio, tiempo libre, en la diversión, los fines de semana y en un patrón de consumo de alcohol nórdico que ha sustituido al patrón mediterráneo y que hace que, de alguna manera, para integrarte en lo que tus compañeros y compañeras manejan como elemento de diversión y de ocio hacen, pues muchos piensan que tienen que hacer lo mismo para no ser excluidos o marginados por ese grupo de iguales que les afectan de tal manera. Por lo tanto, no hay un perfil, ellos salen, hay un consumo de atracón, hay el big drinking, beben de una manera enormemente intensa y muchos de ellos, en cifra absolutamente inadmisible, pues acaban con unos comas etílicos como los que ha citado, que el año pasado fueron más de 6.000. ¿Es la aceptación social del alcohol uno de los problemas de que los jóvenes se inicien en la vida a una edad cada vez más temprana? Bueno, el alcohol indudablemente es una sustancia tapada. La sociedad española ha contemplado siempre el alcohol como un elemento de acompañamiento social en lo que es la socialización y los jóvenes lo han incorporado a sus momentos de diversión y de ocio. No existe, parece ser, que no existe manera de divertirse y demostrar que se ha hecho si no es a base de una ingesta enormemente importante de alcohol. Eso incluso los propios medios lo transmitís cuando la gente en la calle quiere celebrar un hecho social que siempre dice hoy todos borrachos, como si la borrachera no fuera realmente un grave problema de intoxicación etílica, que lo es, y eso los menores lo han incorporado a ese mundo de ocio que todos los fines de semana manejan en esas salidas nocturnas a celebrar su fin de semana, su noche propia, en la que el adulto ya no manda, sino que es nuestro mundo. Y el alcohol en ese mundo tiene un peso, desgraciadamente, demasiado alto. Muchas gracias, señor Calderón. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Los técnicos de Patrimonio Nacional comenzarán el próximo lunes los trabajos de sumación de 4 personas en el Valle de los Caídos tras la sentencia en firme del Juzgado del Escorial. Según el abogado de las familias, este lunes a las 9 de la mañana se inician los trabajos preliminares de los científicos para analizar cómo se procede a retirar los cuerpos. Tiempo de análisis, hablamos de todo ello con nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cabe interpretar estas exhumaciones como una victoria de la ley de la memoria histórica? Bueno, realmente lo que se ha autorizado es que una comisión de técnicos eche un vistazo en los osarios del Valle de los Caídos para determinar si es posible una identificación de restos y por tanto proceder a exhumaciones. De momento no se ha autorizado en sí las exhumaciones, no se han autorizado, sino solamente a esa, digamos, comisión técnica. Por tanto, bueno, en cierta manera puede interpretarse así, pero desde luego no es nada definitivo todavía. Mucho me temo que lo que va a salir del dictamen de científicos, por lo que se sabe hasta ahora, de técnicos, por lo que se sabe hasta ahora, es un dictamen muy probablemente negativo, porque ya ha habido algunas comisiones que han estado viendo aquello y, en fin, han determinado la casi imposibilidad de determinar a quién corresponde cada resto y en fin, de clasificarlos, ¿no? Por tanto, creo que no va a tener demasiado recorrido. Entonces, Fernando, para que quede claro, a partir de ahora cualquier ciudadano que quiera exhumar los restos de algún familiar en el Valle de los Caídos puede solicitar esta medida en vista de que prospere, ¿no?
obviamente podrá solicitarlo, puesto que hay ya una sentencia, sienta jurisprudencia, y una sentencia que avala ese derecho a reclamar las exhumaciones de los parientes. Ahora bien, si se determina la imposibilidad de autentificar y, en fin, de identificar los restos según a quien correspondan, pues lógicamente no tendrá mucho sentido proceder en esa dirección. Yo creo que en fin, que una comisión de científicos, una comisión de técnicos como la que se ha nombrado, pues es la que tiene que determinar básicamente cuál es el estado de los restos. Hay unos dos primeros niveles donde, en fin, estos son más o menos aceptables, pero hay un tercer nivel a partir del cual ya parece que es imposible y el estado de los restos es muy deteriorado. Fernando, ¿esto va a dar pie en última instancia a que se exhume a Franco y a José Antonio Primo de Rivera? No tiene ninguna relación con ese hecho, porque de lo que estamos hablando en este momento es del derecho de las familias de los enterrados allí a reclamar los restos. No tiene que ver con las familias de José Antonio y Primo de Rivera, que no están reclamando los restos de quienes están allí enterrados para ser enterrados en otro lugar. Por tanto, no hay ninguna relación en principio con esto. Fernando, gracias y buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Y tras la polémica surgida por los incidentes ocurridos en el barrio madrileño de Lavapiés, surgidos por el fallecimiento de un mantero senegalés a causa de un infarto, mañana a las 10 de la noche, especial Top Manta, sí o no. Conectamos en directo con Xavier Horcajo para que nos dé una pequeña pincelada. Xavier, muy buenas noches. ¿Qué es lo que podremos ver mañana en tu programa? Buenas noches, pues este sábado en el especial trataremos el tema del Top Manta. Top Manta sí, Top Manta no. Sin romanticismo, sin equívocos, eso sí, desnudando las actitudes de algunos políticos como los de Podemos en el caso de Lavapiés, Romy Arce, su no echar atrás con la idea de que la policía persigue a los manteros, cosa que no es estrictamente cierta. Descubrirán que en España es donde hay más, descubrirán que esto está penalizado en toda Europa y descubrirán que esto afecta a 67.400 empleos cada año en nuestro país. Así es que la factura es impresionante y el daño colateral para comerciantes, para marcas y para Hacienda y la Seguridad Social bastante importante. Así es que vamos a hablar sin complejos y a fondo de los manteros. No se lo pierdan. Muy pendientes entonces. Gracias y buenas noches. Juanma Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mañana la grandísima final de la Copa de Su Majestad el Rey, Sevilla Fútbol Club, Barcelona. Sí, además te veo muy entusiasmado al decirlo. No sé si será por esa corbata roja sobre fondo blanco. Efectivamente, uno de los equipos que jugarán esa finalísima de la Copa del Rey es el Sevilla Fútbol Club ante el Fútbol Club Barcelona. Y más allá del deporte, la noticia una vez más son los pitos al himno, las críticas al Rey. Los independentistas solicitan que el Barça juegue con la camiseta de la señora o que al menos su afición vista de amarillo en la grada. Van a pitar el himno, va a faltarse al respeto al Rey. Algunos se preguntan, ¿debería suspenderse el partido si esto es lo que ocurre? En este vídeo hemos recopilado toda la información acerca de la polémica en torno a este encuentro. Es el cuento de nunca acabar. Como a cada vez que un equipo vasco o catalán llega a la final de Copa, el evento se transforma en un aquelarre independentista. El Barça afronta su quinta final consecutiva y se espera que gran parte de su afición vuelva a silbar el himno. Mientras que en otros países como Francia aprovechar un partido para atacar los símbolos nacionales tiene castigo, en España se considera libertad de expresión. Sarkozy fue firme. Si se pita la marsellesa, el partido se suspende y se juega a puerta cerrada. Tebas, presidente de la Liga, descarta esta opción. Yo creo que una vez que se está dentro no se puede suspender el partido, no está previsto en ninguna normativa y me sorprendería, porque no creo que haya posibilidades de hacerlo, nada más. Eso sí, el dirigente está de acuerdo con Zoido. El ministro del Interior considera que pitar el himno de España es violencia y Tebas le da la razón. Insultar también es falta al respeto a millones de catalanes y a millones de españoles que tienen respeto por esa bandera. Por lo tanto, yo creo que eso es insultar también, porque el daño psicológico que te hace es lo mismo que cuando dicen puta Cataluña le hará a todos los catalanes. Pues yo creo que para mí es lo mismo. Sí, si nosotros el grito puta Cataluña lo hemos denunciado como violencia verbal desde cuando lo ha ocurrido en muchos campos cuando ha ido al Fútbol Club Barcelona y lo hemos denunciado desde la Liga, pues para mí violencia verbal es desde luego. En el Barça, por contra, no hay unanimidad. Mientras que los sectores más independentistas de su grada exigen jugar el encuentro con la camiseta de la señera y vestir de amarillo en la grada, la plantilla y Ernesto Valverde se mantienen ajenos a la polémica. Aún así, algunos directivos siguen haciendo guiños a sus aficionados secesionistas. Libertad de expresión, y si hay un grupo de socios que entiende
que debe ir al Wanda Metropolitano vestido de amarillo porque entiende que tiene que reivindicar, en ese caso, la libertad de los presos políticos catalanes, pues es una posibilidad, es una opción que nosotros tenemos que respetar. Y teniendo en cuenta que estamos ante una final excepcional desde el punto de vista, ya no tanto deportivo, pero sí desde el punto de vista de lo que se vive socialmente y políticamente en Cataluña, pues el club durante esta semana madurará las acciones o la acción que en su momento entienda que pueda llevar a cabo. Este sábado en el Wanda Metropolitano no solo se decidirá un título. Ese día también se disputará un nuevo episodio del órdago independentista al Estado. Juanma, muchas gracias y que gane el Sevilla. Veremos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Mientras tanto, les dejamos hoy a las 10 de la noche 6 mujeres sin piedad con Pipi Estrada y mañana el especial de Top Manta, sí o no, con Xavier Orcajo. Hasta el lunes. Hola a todos, ¿cómo estáis? Miramos ya el fin de semana, lo hacemos pendientes de la borrasca del Golfo de Cádiz. Borrasca con incertidumbre, ya lo dijimos a lo largo de la semana, una borrasca que por cierto va a tener ese efecto yo-yo que nos lleva locos a los meteorólogos, porque aquí tenéis el reloj, el viernes lo tenemos ahí, luego se mueve un poquito más al oeste de la península ibérica, pero luego entre el sábado y el domingo se empieza a descolgar hacia Canarias y luego para el arranque de la semana que viene, fijaros, lunes, martes, vuelve a subir, aunque ya debilitada, a las costas del suroeste peninsular. Y el anticiclón bloqueando el paso de frentes y borrascas más activas que se van de momento bastante más al norte. Vamos con esa borrasca porque sí que va a generar algo de inestabilidad y de hecho uno de los factores a tener en cuenta es el fuerte viento, tanto en la zona del estrecho, fijaros que rachas, como en algunas zonas de Canarias y además fijaros que la circulación alrededor de esta borrasca, dirección contraria a las agujas del reloj, sube desde el norte de África, pasa por la península ibérica. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver bastante calima entre el viernes, sábado y parte del domingo, polvo en suspensión mezclado con la lluvia en algunos casos. Ya sabéis lo que quiere decir, no lo veis el coche todavía, esperaros porque el barro va a llegar durante estas próximas jornadas a algunas zonas, sobre todo de la mitad sur peninsular. El sábado, la borrasca no está muy lejos, por lo tanto, en algunos momentos veremos nubes entrando por el oeste peninsular, incluso algunas tormentas, todo esto mezclado con algo de calima en el sur peninsular y precipitaciones extendiéndose por Extremadura, por el oeste de Andalucía, de forma puntual y aislada, también llegando al oeste de Canarias y a zonas del sur de Galicia y el oeste de Castilla y León. Pero cuanto más al nordeste y al Mediterráneo nos vayamos, tiempo más tranquilo. Eso para el sábado. El domingo otra jornada de cierta incertidumbre porque tenemos de nuevo las nubes rondando esa borrasca, entrando por el sur, el viento de levante aportando bastante nubosidad también a zonas del interior peninsular y de nuevo las precipitaciones aisladas desde la zona de Andalucía, pasando por Extremadura, oeste de Castilla y León, sur de Galicia, puntualmente algunas zonas cercanas a la cordillera cantábrica por la tarde y ahí tenemos Canarias todavía recibiendo precipitaciones sobre todo al norte de las islas. Y arrancaremos la semana con tiempo también variable, muchas nubes, ratos de sol, pero de nuevo riesgo de precipitaciones en algunas zonas de la costa sur de Andalucía, en Ceuta y en Melilla, también por zonas del noroeste, por ejemplo Galicia, el extremo noroccidental de Castilla y León, incluso los Pirineos podrían ver alguna gota y también las Islas Canarias. O sea que tiempo revuelto, tampoco lluvias copiosas, pero seguiremos con esto durante gran parte de lo que resta de fin de semana y el arranque de la semana que viene. A disfrutarlo, nos vemos aquí. Volvemos en 2